Ya. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a la clase de hoy. Recordar las normas básicas del aula virtual, que es silenciar el micrófono al ingresar, encender la cámara y si tienen problemas de conexión, poner una fotografía. Y está además recordar que tienen que respetar los turnos de habla y los espacios de diálogo. La idea es que participen a través del micrófono cuando yo les voy haciendo preguntas dirigidas. Si alguno de ustedes no sabe la pregunta, también puede levantar la mano para yo saber a quién es preguntarle en el caso de que la persona no sepa la respuesta, ¿ya? Así que ya estamos en la tercera clase y hay ciertas cosas que en el fondo ya saben cómo se manejan, ¿ya? Veamos qué nos convoca el día de hoy. Estamos en la asignatura de matemática, la unidad número 1, la clase número 3 de resolución de problemas de los temas que ya hemos trabajado. Es decir, nuestro objetivo de aprendizaje es resolver problemas que involucran la multiplicación de fracciones positivas. Mi nombre es Bárbara González, hoy día es viernes 3 de julio y el curso es séptimo básico A. Entonces, recordemos qué hicimos la clase anterior. ¿Quién me podría decir qué vimos la clase anterior? ¿Quién de ustedes recuerda algo? Me pueden ir levantando la mano para yo darles la palabra. Ya, a ver, la Sofía Sánchez, ¿qué recuerda que hicimos la clase anterior? Multiplicamos fracciones. Multiplicamos fracciones, bien Sofía. ¿Alguien más recuerda otra cosa que hicimos aparte de multiplicar fracciones? Nicole, ¿qué recuerdas tú? Vimos, aparte de la multiplicación de fracciones, también vimos cómo se hacían en representación simbólica y la pictórica. Muy bien. Y vimos un problema. Muy bien. De eso. Muy bien, ahí la Nicole se acordaba bien de lo que hicimos en la clase anterior, vimos la multiplicación de fracciones, pero no las vimos así como así, sino que vimos la representación pictórica, que es a través de un dibujo, donde nosotros comprobamos el resultado de la multiplicación, y a través de la representación simbólica, que es la representación que en el caso de la resolución de problemas y que vamos a utilizar en el futuro, es la que más vamos a usar. Precisamente porque tenemos que aprender cuál es la mecánica, porque lo pictórico simplemente era para saber por qué se hace así también la multiplicación de fracciones. Entonces la idea acá, tal como decían ustedes, vimos lo pictórico, lo simbólico, tenían una tarea relacionada a eso también, pero en esta clase vamos a centrarnos y a partir de ahora en la multiplicación de fracciones. Siempre que hablemos de multiplicar fracciones, nos vamos a referir a la forma simbólica, que es lo que ustedes tienen que manejar sí o sí. ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo se multiplicaban las fracciones de manera simbólica? ¿Quiénes levantaron la mano? A ver, vamos a ver. Hay 2 personas que me levantaron la mano. 3. Giancarla. ¿Cómo se realizaba la multiplicación de fracciones de manera simbólica, Giancarla? Se multiplicaba de manera horizontal. Ya, de manera horizontal, es decir, numerador por Numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien, Giancarla. Tal como lo dijo ahí la compañera en el fondo, la multiplicación de fracciones de manera simbólica se realiza multiplicando el numerador por el numerador de la otra fracción y denominador por denominador, es decir, de manera horizontal o de manera lineal también que se llama. Acuérdense de que esa es la forma de multiplicar. Veamos que sigue acá. Nosotros habíamos dejado también un desafío en la clase anterior, y ese desafío era resolver una multiplicación, en este caso, de una fracción con un número entero. Acuérdense que los enteros son los números que utilizamos para contar, ya sean positivos o negativos. En este caso, solamente vamos a resolver multiplicaciones entre fracciones o números enteros positivos. Después vamos a hacer en otras clases qué pasa con los números negativos, ¿ya? Pero acá hablamos de multiplicación de fracciones porque sabemos que los números enteros también son una fracción. ¿Qué denominador tienen los números enteros en general?
Daixa. El 1. Muy bien. Cuando hablamos que los números enteros también son fracciones, queremos decir que lo son precisamente porque tienen denominador 1. Muy bien, Daixa. ¿Alguien tiene el audio activado? Por favor, silenciarlo, por favor. Vicente, segunda vez, por favor. Gracias. Entonces, ¿alguno de ustedes hizo el desafío y me lo quiere explicar cómo lo resolvió ahora? Yo, profe. Yo, profe. Alguien que no le haya preguntado. Escuché a la Daixa que ya le pregunté, la Nicole también le pregunté. ¿Alguien que no haya participado hasta ahora? A ver. Vicenta, la próxima vas a ser expulsado de la clase, por favor. Esta es la tercera advertencia. ¿Alguien que me quiere explicar el desafío? Hay muchas manos levantadas, pero desaparecen. ¿Que alguien me desactive el micrófono y quiera participar? Ya. Ahí escuché un ya. La Fernanda creo que fue, ¿o no? Sí. Ya, Feña. Ya, no sé si... Yo no me metí en la clase anterior, entonces no sé si es que se hizo de esa manera o no. Ya. Démosle como lo hiciste tú. Dime nomás. Ya. Primero, la fracción, que era 3 de 7, puse un Ya. paréntesis, Ya. puse 3 dividido en 7, Ya. cerré el paréntesis y puse por 14. O sea, ¿tú transformaste la fracción a número decimal? Sí. ¿Ya? ¿Y qué número decimal te dio al transformar la fracción 3/7? Después que dividí el 3 por el 7 me dio 0,43 ¿Ya? y luego bajé el por 14, Ajá. ¿Y qué resultado te dio? 6,2. Ya. O sea, tú lo transformaste a decimal. Acá algo importante saber. El 3/7, cuando lo transformaste a número decimal, ¿daba exactamente 0,43 o con el resto 0? ¿O había que seguir dividiendo, por ejemplo, y tú lo cortaste con los dos primeros decimales? No, es que le voy a ser sincera. Ujú. Al final como que no entendía cómo hacerlo, mi hermano me lo explicó y ahí me salió, me dijo, mira, tú lo dividías así, así. No le entendí nada, pero me dio ese resultado ¿Ya? y 0,43 y muchos números. Y él me dijo Ajá. que ahí yo viera, si es que me acordaba cuántos números se ponían después de la coma, y yo le dije que 2 y me dijo, ya, ponelo como tú crees. Y ahí me fue explicando. Ahí. Ah, ya. Sí, acá no está mal lo que hizo la Feña, pero ¿qué va a pasar en estos casos? Que como el 3/7 da un número decimal muy grande, y nosotros normalmente utilizamos los primeros dos, probablemente el resultado que obtuvo la Fernanda al final es un resultado aproximado que se va a parecer al que vamos a obtener nosotros, pero no va a ser el resultado exacto, precisamente porque la Feña trabajó con un número decimal que no es exactamente el 3/7, sino que en el fondo es el truncar el número decimal con los primeros dos decimales que tiene, y por eso el resultado no va a ser el correspondiente. Acá no había que aplicar la técnica de transformar a número decimal, sino que acordarse de lo que vimos con la multiplicación de fracciones, que tal como me dijo la Daixa, el número 14 tiene denominador 1, entonces ahora la Feña que está en esta clase va a saber cómo se multiplican las fracciones. Según lo que ustedes dijeron al comienzo y lo que recordó la Giancarla también, las fracciones se multiplican de manera horizontal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, Feña, ¿me vas a ayudar tú misma para ver que te quede claro cómo se multiplican las fracciones? Si multiplicamos el 3 por el 14, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué cosa, profe? No la entendí bien. Si multiplicamos 3 por 14, A ver, déjame buscar un cuaderno. creo que me escuchan mejor así. Ahí en el chat varios están poniendo las respuestas. Vamos 42.
Muy bien, Feña, 3 por 14 en este caso da 42. Entonces escribimos 42. Y abajo, al multiplicar 7 por 1 nos va a dar 7. 7. Muy bien. En este caso, ¿qué había que hacer después de que teníamos el 42 séptimos? ¿Alguna otra persona que me quiera decir qué hizo? Yo, profe. Simplificar. Profe, A ver, la Nicole. Ya, Nicole. Ahí hay que simplificar la fracción. Hay que simplificar la fracción. Siempre que una fracción se pueda simplificar, se simplifica. ¿Y por qué número había que simplificar acá, Nicole? Yo lo simplifiqué por 7. Muy bien. Simplificamos Yo- por 7 entonces, arriba y abajo. ¿Y qué resultado daba esto? Me daba 6 partido en 1. 6 partido en 1. Y si tenemos 6 partido en 1, ¿a qué equivale eso? A Tendríamos simplemente 6, ¿cierto? Porque sabemos que los números enteros, como dijo la Daixa al principio, tienen denominador 1. Entonces, en este caso, 3 séptimos por 14 daba simplemente 6. ¿Cuántos de ustedes hicieron bien este ejercicio? profe, A ver, ¿quién me dijo, profe? yo, ¿Quién es Giancarlo. yo? O sea, a mí me dio el mismo resultado, pero lo hice diferente. ¿Cómo lo hiciste tú, Giancarla? A ver, explícanos. Ya. Yo, bueno, yo lo simplifiqué, ya, ¿cómo explicarle? Ya, por 6, ¿verdad? Por 6. Ujú. ¿Y el 7 lo simplificaste por 6? No, ya va. O sea, se me fue la idea, o sea, ya va. Ya, para recordar en el fondo qué se hacía en este ejercicio, simplemente acordarse que hay que poner el denominador al número entero y resolver la multiplicación de fracciones según la manera lineal, el número de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces acá era 3 por 14, que daba 42, y 7 por 1, 7. En este caso el 42 y el 7 se pueden dividir por 7 y por eso quedó 6 partido por 1, y 6 partido por 1 es lo mismo que 6. Entonces, en este caso, simplemente la respuesta es 6. No sé si alguien tiene alguna duda con este Profe. tipo de ejercicio, porque lo vamos a utilizar ahora cuando resolvamos problemas. Profe, Ahí fue la Daixa, creo. ¿Quién me no dijo, fui yo, profe? yo, ¿Quién es yo? la Sofía, Sofi, dime. que yo le pedí ayuda a mi hermano y me dijo que el 3 lo multiplicara con el 14 y después el resultado lo dividiera en 7. Claro, esa en el fondo es lo mismo que acabamos de hacer. Porque si tú, por ejemplo, en esta parte del 42 séptimos, en el fondo es lo mismo que si yo digo 42 dividido en 7, que eso también me daría automáticamente 6. Entonces, en el fondo, lo que te dijo tu hermano es para saltarse ese paso de la simplificación y llegar directamente al 6, porque sabemos que 42 dividido en 7 es 6. Eso también se puede hacer. No es necesario aplicar la simplificación en este caso para dejar el denominador 1, sino que también si se puede resolver la división de manera exacta, hágalo de manera inmediata. Eso también se puede hacer y obviamente acá el resultado de todas formas iba a ser 6 también, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Recordamos lo que hicimos en la clase anterior? Sí. Ya, avancemos. Recordemos entonces ahora cómo se calculaba la multiplicación de fracciones también con algunos ejercicios de geometría. En este caso tenemos que calcular el área de los siguientes rectángulos de acuerdo a las medidas. En el primer caso aparecen fracciones propias porque el numerador es menor que el denominador, y en el segundo caso tenemos números mixtos. En el caso de los números mixtos tenemos que transformarlos a fracción impropia para después multiplicar. Entonces la idea es que comiencen a resolver esto y yo les voy a ir preguntando a distintas personas para ver cómo lo hicieron, ¿ya? Así que hagan los ejercicios en el cuaderno, vayan haciendo la multiplicación. Algo importante acá es acordarse cómo se calcula el área de los rectángulos. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se calcula el área de un rectángulo? Multiplicando.
¿Multiplicando qué cosa? Diego Chávez. Base por altura. Ya, No, ahí la Daxa no. también lo dijo, y también escuché otra respuesta por ahí. Acuérdense que para calcular el área del rectángulo, multiplico base por altura o largo por ancho, que es otra manera de decirlo. Entonces, en este caso, tendríamos que multiplicar el 5 partido por 12 por el 4/5. Y ahí tendríamos el valor del área de ese rectángulo. Lo mismo para el otro caso con los números mixtos, pero acuérdense que aquí hay que transformarlos a fracción impropia, y eso lo vimos el año pasado, así que tienen que acordarse, y también lo vimos a principio de año, así que vamos a ir recordando varias cosas a la vez. Entonces ahí tenemos que el área de un triángulo, dice yo, un rectángulo, lo vamos a cambiar al tiro. Vamos a cambiar al tiro esto para que no cause confusión. Ese es rectángulo. Ya, ahí está. El área del rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho. En este caso tenemos que multiplicar el 4/5 por el 5 partido por 12. Vamos a ver quién quiere participar en este ejercicio para ir resolviendo la multiplicación. La Sofía ya dijo que está listo. ¿Alguien que quiera participar? Diego Lucero. Profe, no hice el ejercicio porque pensaba que lo iba a hacer otro. No, vamos Diego, ya. Multipliquemos. Si es multiplicar, es acordarse de las tablas, nada más. ¿Qué tengo que multiplicar primero? El 4 por 5, Ya, ¿cuánto es 4 por 5? 20. Muy bien, Diego. ¿Ves que no era tan difícil? Lo vamos a hacer con rojo. Entonces, 4 por 5 da 20. Y después tenemos que multiplicar el 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? 60. Ahí te soplaron 60. Acuérdense de las tablas. Entonces tenemos justo lo que iba a 20 decir. sobre 60. ¿Por cuánto podemos simplificar esta fracción? Le vamos a preguntar al José Ignacio. José Ignacio, ¿por cuánto simplificamos esta fracción? Por 20. Por 20, ya, vamos a hacer una simplificación al tiro grande, por 20. Y si simplificamos por 20, ¿qué fracción nos va a dar? Un tercio, algo así. Un tercio. Un tercio, muy bien. Porque el 20 dividido en 20 da 1 y el 60 dividido en 20 da 3. Entonces, en este caso, tenemos que el área es 1/3 metros cuadrados. Acuérdense que el área es la misma unidad, pero con un 2 arriba. Entonces acá es 1/3 metros cuadrados. Ahora, para resolver el otro ejercicio, tenemos que hacer la multiplicación de esos dos números mixtos. Pero para multiplicar dos números mixtos, tenemos que transformarlo a fracción impropia. ¿Quién se acuerda cómo se transformaba un número mixto a fracción impropia? Seba, ¿te acuerdas? Creo ¿Seba? lo que me acuerdo era que dividíamos el numerador por el denominador y multiplicábamos por el que queda. O sea, en este caso, el número entero. Ya, ¿eso te acuerdas Solo tú? eso recuerdo. ¿Alguien dice que se hacía de otra manera? Profe, Sofía. O no sé quién más. soy Chequina. Chequina, ya, que tiene la voz parecida. Ya, Chequina. Se multiplicaba el número entero por el denominador y se sumaba el numerador. Muy bien, ahí el Seba tenía ahí un enredo un poquito con algunos números. Acordarse que para transformar el número mixto a fracción impropia, multiplicamos el entero por el denominador y le sumamos después el numerador.
Entonces, en este caso, Chequina, tú misma, ¿qué fracción impropia vamos a tener en el primero? Eh, 12 quintos. Muy bien, vamos a tener 12 quintos. ¿Por qué 12 quintos? Porque multiplicamos el 2 por el 5, que me da 10, y le sumamos el 2, que nos daría 12, y mantenemos siempre el denominador. Entonces ahora el 12 quintos lo tenemos que multiplicar por la fracción impropia que nos dé el 1 entero 3 séptimos. Le vamos a preguntar, a ver, a la Antonella. ¿Qué pasó? Anto, ¿qué fracción impropia vamos a tener ahora? Ya que me equivoqué en algo, profe. Vamos, multipliquemos 1 por 7 Ah, 1 por 7, 7. más 3. 10. Muy bien, No. entonces vamos a tener 10. ¿Y qué denominador le ponemos? 7. Muy bien, 10 séptimos. Entonces, como ya transformamos a fracción impropia, ahora resolvemos la multiplicación. Moisés, ¿qué vamos a tener arriba en el numerador al resolver el 12 por 10? Moisés, ¿estás por ahí? Te veo que te ocultas de la cámara. Tienes que activar el micrófono. ¿Qué le pasó al Moisés? ¿Está en el chat? Ah, ya, dijo 120 por el chat. Muy bien, Moisés. Tenemos entonces que 12 por 10 nos va a dar 120. Diego Chávez, ¿cuánto va a dar 7 por 5? 35. Muy bien. Y ahora tú mismo, Diego, ¿puedo simplificar esta fracción? Sí, ¿Por cuánto? por 5. Por 5, bien. Entonces simplificamos por 5. ¿Y qué fracción vamos a obtener? Le vamos a preguntar a la Naomi. Naomi, si simplificamos esta fracción por 5, ¿qué vamos a obtener? Espere, profe, un poquito. Ya, te espero. En el numerador me dio 24. Ya, y en el denominador denominador me dio 7. 7. Tú misma, Naomi, esta fracción 24 séptimos, ¿la podemos simplificar más o no? Espérame. No. No, entonces quedamos ahí 24 séptimos metros cuadrados. Pero podría aparecer, por ejemplo, si esto fuese una prueba de alternativas, con el número mixto. A ver, le vamos a preguntar al Ernesto si se acuerda cómo transformamos una fracción impropia en número mixto, es decir, el proceso al revés. No, profe, no me ¿No acuerdo. te acuerdas? Tiago, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tiago, ¿cómo se transformaba de fracción impropia a número mixto? No me acuerdo, pero igual lo hice. No sé cómo. ¿Ya? ¿Qué resultado te dio? Veamos. Lo voy a escribir acá arriba para tenerlo, para ver si lo hiciste bien. Me salió 3 enteros, 3 séptimos. 3 enteros, 3 séptimos. Si nosotros corroboramos, según lo que dijo la chiquina al comienzo, tendríamos 3 por 7, 21, más 3, 24 séptimos. Bien, Tiago. Para los que no se acuerdan cómo llegar a esto, acuérdense que es dividiendo. 24, lo voy a hacer acá, dividido en 7, tenemos que ver cuántas veces cabe el 7 en el 24, que sabemos que cabe 3 veces. Como 7 por 3 es 21, nos van a sobrar 3.
acuérdense que este numerito grande es el entero que yo escribí allá. Y que este numerito pequeño que sobró va a ser el numerador que está acá. Entonces, por eso es 3 enteros, 3 séptimos. ¿Sí? Y ustedes lo pueden corroborar. Claro, si fuese una pregunta de alternativa, ustedes podrían ir corroborando con las alternativas, sabiendo lo que dijo la Chequina al comienzo de cómo se transformaba de número mixto a fracción impropia. Ahora que fuimos recordando algunas cosas, ¿hay alguna duda hasta aquí? Sí, no, profe, ¿estamos No. bien? ¿Estamos mal? No, profe, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Veamos en el chat cómo van. No, no hay dudas. Ya. Seguimos entonces. Ahora entramos directamente a los problemas. El primer problema dice, Claudia compró 4/5 kilogramos de porotos, pero solo utilizó 1/3 kilogramos de ellos. ¿Cuántos kilogramos de poroto utilizó Claudia? Entonces, acá el primer problema se los voy a modelar, lo vamos a hacer igual en conjunto, pero la idea es que vean en el fondo acá qué significan algunas palabras claves que siempre van a tener un mismo significado en matemática, y eso es algo que cuando usted lo sepa ahora no lo tiene que olvidar jamás. Veamos, primero lo importante a la hora de resolver un problema es comprender qué dice el problema. En este caso nos dice que Claudia compró 4/5 kilogramos de poroto. Si ustedes, por ejemplo, lo pasaran a número decimal, obtendrían que fueron 0,8 kilogramos, alrededor de 800 gramos. Pero utiliza solamente una parte de 3, es decir, de esos 800 gramos de poroto, o los 4/5 que tenemos como fracción, si lo dividimos en grupitos de 3 iguales, solamente ocupó uno de ellos. Pero ese grupito que ocupó representa una parte, una fracción del total. Y para ver eso, tienen que comprender lo siguiente. Siempre que nosotros hablemos, por ejemplo, de 1/3 kilogramos de, y por eso el de está marcado en rojo, porque es una palabra clave en matemática, acá dice 1/3 kilogramos de ellos. ¿Quiénes son ellos? El total que yo tenía de porotos. Siempre que aparezca el de o del, que también es una variante, el de significa multiplicación. En matemáticas, siempre que aparezca ese de, está haciendo referencia a que hay que multiplicar. ¿Y qué vamos a multiplicar? Dice 1/3 kilogramos de ellos, es decir, 1/3 por el total. ¿Y cuál era ese total? Los 4/5 kilogramos de poroto que teníamos. Por lo tanto, ahora resolvemos esa multiplicación de acuerdo a lo que vimos. Ahí el gatito de la Nicole quiere estar en clase. Entonces resolvemos numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, vamos a tener 1 por 4, 4, y 3 por 5, 15. Entonces, en el fondo, tenemos que 1/3 kilogramos del total representa 4 partes de 15. Es decir, si los 4/5 kilogramos yo los divido en 15 grupos iguales, al final ocupé 4 de ellos. Entonces, en este caso, la respuesta sería que utilizó 4 partes de 15 o 4/15 kilogramos de poroto. ¿Qué es lo importante de entender en los problemas? Que siempre que aparezca esta palabrita de, significa multiplicación. Entonces, simplemente vamos a trabajar acá con multiplicación entre fracciones o multiplicación de alguna fracción con algún número entero. ¿Entendieron el significado del de? ¿Sí? Ya, veamos cómo se ve ahora en el siguiente problema que van a resolver ustedes. Dice, Pamela comió 4/7 de una torta y su hermano Andrés comió 7/8 del resto. ¿Qué parte de la torta comió Andrés? ¿Qué parte de la torta sobró? En este caso, hacemos lo mismo. Comprender el problema. ¿Qué nos está diciendo el problema? Teníamos una torta completa. Si la dividimos en 7 partes, Pamela se comió 4 de esas 7 partes. Como le sobraron, obviamente porque no se comió toda la torta, de lo que sobró, Andrés se comió 7/8, es decir, de lo que sobró, lo volvió a dividir en 8 partes y se comió 7 de ellas. Entonces,
En este caso, ¿quién de ustedes me podría decir qué tengo que hacer? ¿Qué operación debo realizar? ¿Y entre qué números o fracciones? ¿Quién se atreve? Multiplicar. ¿Ya? ¿Multiplicar qué cosa, Sofi? Las dos fracciones. ¿En qué orden? ¿Cómo lo escribirías tú la multiplicación? No sé. ¿No? ¿No se te ocurre? Nicole, No. ¿qué piensas tú? No sé. ¿No? ¿No sabes? Veamos. De aquí van a empezar a ir entendiendo. Dice, 7/8 del resto. Tenemos que saber lo que comió Andrés. Y dice que Andrés comió, acá aparece, 7/8 del resto. Si Pamela comió 4/7, ¿cuánto sobró? Daixa. Piensen. Dividí la torta en 7 partes, Pamela se comió 4. ¿Cuántas partes sobraron? Diego Lucero. 3. 3. 3 partes, es decir, sobró 3/7. Acá entonces tenemos que sobró 3/7, entonces ese resto, que significa lo que me sobró, en realidad es 3/7. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? 7/8 por 3/7, porque si tenemos 7/8 del resto, el resto sabemos que era 3/7, las 3 de 7 partes que sobraron que no se comió Pamela. Por lo tanto, resolvemos la multiplicación. José Villalobos, ¿qué multiplico primero? 7 por el 3. ¿Y cuánto da 7 por 3? 21. Muy bien. Multiplicamos 7 por 3 y nos da 21. Y abajo, el 8 por 7, ¿cuánto da? 56. Muy bien, 56. Le vamos a preguntar ahora a Ernesto, ¿puedo simplificar esta fracción? No, profe. ¿No? ¿No se puede? ¿Alguien cree que sí se puede? Sí se puede. ¿Quién dice que sí? Yo. ¿Quién es yo? Yo. La Sofía. La Sofía, aparte de la Sofía, otra persona. Chequina. Chequina, ya Chequina. ¿Por cuánto puedo simplificar? Por 7. Por 7, muy bien. Podemos simplificar por 7. ¿Y cómo supiste que se podía por 7? Porque vi directamente los dos números y vi que los dos estaban en la tabla del 7 y me da directamente el número, o sea. Muy bien. Al acordarse de las tablas, tú te acuerdas que en el fondo los dos números aparecen en la tabla del 7. Otra manera sería ver la multiplicación. Este fue multiplicado por 7 y el de abajo también por 7, entonces se va a poder también dividir por 7. Por lo tanto, si simplificamos por 7, ¿qué vamos a obtener? Vicente. 3. Vicente, ¿estás por ahí? Por la parte del denominador conseguiríamos 3. ¿Del denominador o del numerador? Numerador, me equivoqué. Numerador, tendríamos el 3, ¿y abajo? No sé. Vamos, 7 por cuánto te da 56. 8. Ya, profe. 8, muy bien. Entonces tendríamos 3/8. Y acá, ¿qué se pueden dar cuenta? Que al final, si yo multiplico dos fracciones y arriba y abajo aparece el mismo número, yo puedo cancelarlo. Y eso va a quedar en 1. Y ahí yo puedo multiplicar 1 por 3, 3, y 8 por 1, 8. Y me ahorro la simplificación. Esto se llama simplificar antes de multiplicar, pero solamente se puede hacer en la multiplicación.
Si no, usted resuelve la multiplicación y después simplifica la fracción. Acá se puede hacer según lo que usted considera adecuado. No. En este caso, el José puso que era 4 séptimos y no 3 séptimos. José, acuérdate que 21 dividido en 7 es 3, porque 3 por 7 es 21. Así que por eso quedaba 3 arriba y abajo quedaba el 8. ¿Sí? Desactiven el audio, por favor. En este caso, entonces, sabemos que Andrés comió 3 octavos. ¿Y qué parte de la torta entonces sobró? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo encontramos lo que sobró de la torta? Si sabemos que Andrés comió 3 octavos y Pamela 4 séptimos. 3 octavos, 4 séptimos. A ver, ¿quién me estaba hablando recién? La Nicole. Nicole, a ver, ¿qué crees tú que hay que hacer? ¿Restar? ¿Restar? ¿Qué tendríamos que restar? 3 octavos. ¿3 octavos con quién? Con 4 séptimos. Son 4 séptimos. ¿El 4 séptimo a qué corresponde? A lo que comió Pamela. Alguien tiene el micrófono activo y de verdad está interfiriendo mucho. Ya. Nicole, tú me dijiste que corresponde a lo que comió Pamela. Entonces, ¿por qué le vamos a restar lo que comió Andrés a lo que comió Pamela? ¿O tenemos que saber en total cuánto comieron entre los dos? Sí, tenemos que saber primero cuánto comió Pamela con Andrés. Sabemos, y lean el problema, Pamela comió, y ahí está, Pamela comió 4 séptimos, y Andrés comió 7 octavos de lo que había comido Pamela, o de lo que sobró, mejor dicho. En este caso, cuando nosotros vimos los 7 octavos de lo que sobró, vimos que Andrés comió 3 octavos. Entonces, Andrés comió 3 octavos, Pamela 4 séptimos. Para saber cuánto comieron entre ellos dos, tendríamos que ver cuántos hay entre Pamela y Andrés. Y para ver eso, tendríamos que sumar las fracciones, porque tenemos que saber cuánto comimos cada uno. Es como, imagínense si no fuesen fracciones. Como que si Pamela comió 3 tortas y Andrés comió 5. Tendríamos que en total, para saber cuánto comieron entre ellos, tendríamos que sumar y después restarle al total de la torta en el fondo. Si nosotros hacemos la suma, ¿estas fracciones tienen igual o distinto denominador? Distinto. Distinto. ¿Qué pasaba cuando las fracciones tienen distinto denominador? Y las teníamos que sumar. ¿Qué había que hacer? Tenían que igualar. Se igualan denominadores. Y para igualar denominadores, acuérdense que acá podemos multiplicar ese por 8 y este por 7, arriba y abajo. Entonces, para amplificar las fracciones y que queden con el mismo denominador. Por lo tanto, al hacer esto, vamos a obtener lo siguiente. 8 por 4 nos daría 32 y 7 por 8, 56. Después la otra tendríamos 3 por 7, 21 y 8 por 7, 56. Ahora, ¿las fracciones tienen igual o distinto denominador? Igual. Igual denominador. Por lo tanto, cuando tenemos igual denominador, ¿qué hacemos con los numeradores? Se suman. Se suman directamente, entonces sumamos 32 más 21 y el resultado nos da 53, 56 avos. Es decir, si ellos tenían la torta y lo parten en 56 partes iguales, entre Andrés y Pamela se comieron 53 partes. Por lo tanto, ¿cuánto sobró de la torta? 3. 3 partes de 56. Muy bien, entonces ahí tendríamos que sobró 3,56 avos de la torta. Este problema era un poco más complejo porque tenía 2 partes. Primero había que saber lo que comió Andrés, que eran 7 octavos del resto, es decir, de lo que no se había comido Pamela, y no había dado que Andrés comió 3 octavos de la torta. Y luego, para ver cuánta torta sobró en total, había que ver lo que se comió Pamela y Andrés, que eran 53 partes de 56, por lo tanto nos sobraron 3,56 avos de la torta. ¿Alguna duda con este problema? Profe, siéndole sincero, no entendí la parte de la suma, me confundí. ¿No entendió la parte de la suma? Ya, veamos.
Acá tenemos lo que comió Pamela, que fue 4/7. Y acá lo que comió Andrés, que fue 3/8. Acuérdate que para sumar fracciones con distinto denominador tenemos que igualar el denominador. Y para igualarlo hay que buscar un número que esté en la tabla del 7, en este caso, y en la tabla del 8. El número más obvio sería multiplicar el 7 por el 8 y el 8 por el 7, porque son números grandes en sí y que el número común va a ser la multiplicación entre ellos. Por lo tanto, el 7 para transformarlo a Profe, la escuché muy 56... cortado. ¿Cómo? Entrecortado. ¿Me escuchas La escuché muy entrecortado? cortada, profe. ¿Por ahí sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces acá la primera fracción la multiplicamos por el 8 y nos quedaría 4 por 8, 32, y 7 por 8, 56. Después la segunda fracción la multiplicamos por el 7, nos quedó 3 por 7, 21, y 8 por 7, 56. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se mantiene ese denominador y solamente se suman los numeradores. 32 más 21 nos dio 53. Por lo tanto, ahí nos dio el 53 partido en 56. ¿A qué corresponde? Corresponde simplemente a lo que comió Andrés con Pamela. Por lo tanto, es lo que se ha comido del total de la torta. Y para saber lo que sobró, es cuánto nos falta para completar el entero, es decir, 3 partes de 56. La suma de fracciones, acuérdense que la vimos a comienzo de año y el año pasado, así que la idea es que lo recuerden y lo practiquen, porque acá vamos a ver todo lo relacionado con fracciones. Profe, ¿Qué pasó? o sea, en caso de que, por ejemplo, abajo dice 7 y 8, tengo que multiplicar el 7, o sea, el de la derecha, no sé, no lo voy a decir así, usted no tuvo que mentir, El de la derecha por el pero de la izquierda y el de la izquierda por el de la derecha. Acuérdate que esa es una sí, técnica. La otra técnica era hacer la tablita ¿y del mínimo cruzado? común múltiplo. ¿Te acuerdas de eso? No mucho. Por ejemplo, si teníamos el 5 y el 10, ¿cuál era el denominador común? ¿Qué número está en la tabla del 5 y está en la tabla del 10 al mismo tiempo y que sea ojalá el más chico? El 5. ¿El 5 está en la tabla del 10? El 10, el 10. El 10. Entre 5 y 10, el denominador común sería el 10, porque el 10 es el número más chico que está en la tabla del 5 y en la del 10. Y ahí no es necesario multiplicar el 5 por el 10, ni el 10 por el 5, sino que multiplicamos solamente la fracción que tenga denominador 5 por 2. Entonces acuérdense que habían dos técnicas, hacer la tabla del mínimo común múltiplo o multiplicar con los denominadores cruzados y luego simplificar. El que me está rayando la pantalla, por favor, esto no había pasado en las clases anteriores, así que la gente que se incorporó recién ahora, no interfiera, por favor, y no desconcentra a sus compañeros. Ya, veamos un segundo problema. ¿Qué dice el problema? José es dueño de 5/8 de un terreno. Si le regala 1/10 a su hijo, ¿qué parte del terreno no le regaló al hijo? Entonces acá, nuevamente hacemos los pasos. Comprender el problema. Por favor, insisto, no rayen la pantalla. Van en séptimo básico. Yo simplemente puedo optar por parar la clase y enviarles un video y nada más. Así que por favor, a la próxima la clase se va a cortar y las actividades las van a tener que hacer igual. Ya, en este caso tendríamos lo siguiente. Tenemos que el papá, que en este caso es José, le dio 1/10 del total del terreno al hijo. Si tenemos 1/10 del total del terreno, ¿qué fracciones tendríamos que multiplicar en este caso? ¿Alguien que quiera participar?
¿Me puede repetir la pregunta? Que si puedo repetir la pregunta, tenemos que dice que al hijo le regaló 1/10 del total del terreno. Entonces, ¿cómo traducimos eso en la multiplicación de fracciones? ¿Qué tendríamos que multiplicar? 1/10 por 5/8. Muy bien, ahí la Sofi lo dijo. 1/10 por 5/8, porque tenemos 1/10, el del significa por, que lo tenemos ahí, del total del terreno, y el total del terreno era 5/8, porque José no es dueño de todo el terreno, es dueño de una parte, pero esa parte igual es todo su terreno, por lo tanto, de esa parte que es dueña, él le regaló 1/10 a su hijo. Por lo tanto, hay que calcular 1/10 de 5/8. Y en este caso hacemos la multiplicación siempre hacia el lado, numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto nos quedaría 5 por 1, 5, y 10 por 8, 80. ¿Quién me puede decir si esta fracción se puede simplificar? Se Por puede 5. simplificar Sí por se 5. puede, por 5. Por 5, muy bien ahí. Por 5, ¿y qué fracción nos va a dar? 25, 35, 40, 25, 50. 5, Arriba 1 y abajo 10, 15. 15. No, no sé. 13, no. Vamos, 80 dividido en 5, ¿cuánto es? 16, profe. 16. 16, nos daría un 16avo. Entonces al final, ¿qué hizo José? Si su terreno, que eran 5/8, lo divide en 16 partes iguales, a su hijo le regaló una parte de esas 16, ¿sí? Entonces, en este caso, si él le regaló una parte de 16, ¿qué parte no le regaló? Porque acá preguntan por lo que no le dio, va a ser lo que falta para completar el entero, es decir, 15/16avos. Entonces, como dice, le regala 1/10 a su hijo, ¿es 1/10 de qué? Del total del terreno que tenía. ¿Y cuál era el total del terreno que tenía José? 5/8. Y por eso es 1/10 por 5/8, que sería 1/16 que le regaló al hijo. Pero nos preguntan cuánto es lo que no le regaló, por lo tanto son 15/16. ¿Van entendiendo ahora cómo se hace este tipo de problema? Son así los que aparecen en la guía, así Sí. que la idea es que resuelvan sus dudas. Ya, Yo este no lo van a entendí hacer nada. ustedes. Este sí o sí ustedes. Dice, para hacer una lámpara colgante se necesitan 3/4 metros de cinta. ¿Cuántas cintas se necesitará para hacer 4 lámparas? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Multiplicar Multiplicar. ¿Y qué cosa tendríamos que multiplicar? 3/4 por 4. Muy bien, Sofi, tendríamos que multiplicar 3/4 por 4. Haga la multiplicación. Le voy a preguntar esta vez a la Martina si está por ahí. Si no está la Martina, le vamos a preguntar a la Sofía Bastidas para que me diga la respuesta. Vamos resolviendo la multiplicación, que es muy parecido a lo que hicimos al principio. Lo estoy mirando por las cámaras, así que los quiero ver resolviendo los ejercicios. Martina, ¿estás por ahí? Profe, lo terminé. ¿Ya? Sí, profe. Ya, Martina, ¿cuánto te dio el resultado de 3/4 por 4? 12 partido por 4. 12 partido por 4. Bien, Martina. Ahí yo vi en el chat que alguien puso 12 partido en 16. Acuérdese que el 4 tiene denominador 1, por lo tanto se multiplica 3 por 4, queda 12, y 4 por 1 queda 4, así que revísenlo ahí. Y si tengo 12/4, ¿a qué equivale esto, José Villalobos?
¿Cuál era la pregunta, profe? Si tengo 12 cuartos, ¿a qué equivale? ¿Puedo simplificar? ¿Puedo dividir? ¿Hay otro número que sea equivalente a esta fracción? Se puede simplificar por 4. Puedo simplificar por 4, muy bien. Y si simplificamos por 4, ¿qué fracción vamos a obtener? 3 partidos sobre 1. 3 partidos sobre 1, que es lo mismo que ¿qué cosa? Un 3 nada más. Que 3 nada más, ¿cierto? Entonces era lo mismo que si dividíamos 12 dividido en 4, también nos iba a dar 3. Pero acá, si usted quiere aplicar la simplificación, va a llegar igual. Por lo tanto, ¿cuántos metros de cinta necesitaba para las 4 lámparas? ¿Cuál es la respuesta acá completa? Giancarla, ¿cuál es la respuesta al problema? ¿Cuántos metros de cinta necesitará para las 4 lámparas? 3. 3 metros de cinta, muy bien, acuérdense de siempre concluir. En este caso necesita 3 metros de cinta para realizar las 4 lámparas. ¿De qué otra manera se podría haber resuelto este problema? Que no sea con la multiplicación, por ejemplo. Puede transformar la fracción ¿Cómo a número transformar la decimal. fracción? ¿A número decimal? Y se multiplica Sí, por 4. esa puede ser una opción, transformar la fracción a número decimal y luego multiplicarla por 4, pero ¿de qué otra forma se puede hacer haciendo otra operación que no sea multiplicar? ¿Qué operación se parece a la multiplicación pero es más larga? ¿Suma? La suma. Acá yo podría haber sumado 3 cuartos, más 3 cuartos, más 3 cuartos, más 3 cuartos. Las 4 lámparas en el fondo, sumarlas, y si hubiésemos hecho la suma, nos hubiese dado también 12 cuartos, porque todos ahí van a tener el mismo denominador, y ahí al simplificar también nos hubiese dado el 3. Pero obviamente en este caso la multiplicación siempre va a ser más rápida. Así que por eso hicimos mejor multiplicar por el 4. ¿Alguna duda con este problema? No. ¿No? Veamos, otro problema. Dice, la profesora de matemática ha entregado 2 ejercicios para resolver. Si Eva ha resuelto 3 cuartos de los ejercicios y Pablo 2/3 de lo que hizo Eva, ¿cuántos ejercicios ha resuelto cada uno? Ojo acá con lo que se pregunta. ¿Quién tiene desactivado el ahí que no escuche más o menos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quería hablar? Ya. ¿Qué es lo importante acá? A tener en consideración. Dice, Eva resolvió 3 cuartos de los ejercicios, o sea, 3 cuartos del total. Pero Pablo resolvió 2/3 de lo que había hecho Eva. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Cuánto hizo Eva? ¿Cuánto hizo Eva? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es lo que hizo Eva. ¿Y qué es lo que hizo Eva? 3 cuartos del total de ejercicios. Por lo tanto, ¿qué operación tengo que hacer y entre qué números? 3 cuartos por 12. Muy bien. Como dice 3 cuartos del total de ejercicios, multiplico 3 cuartos por 12. Muy bien ahí la persona que creo que fue la Sofi. La Sofi se está llevando las décimas de la clase de hoy día por tanta participación. Ya, entonces acá hay que calcular 3 cuartos por 12. ¿Quién quiere resolver esta multiplicación? Levantando la manito. ¿Quién fue la primera? A ver. Ya, Ernesto, contigo vamos. Ok, profe. Ya, Ernesto. ¿Cómo se resuelve esta multiplicación? Al 12 le ponemos de denominador el 1. Muy bien. ¿Y ahora? Y haríamos la multiplicación normal. Ya. ¿Qué multiplicamos? El 3 por el 12 y el 4 por el 1. Muy bien. ¿Y 3 por 12 da? 36. Muy bien, Ernesto. 36. ¿Y 4 por 1? 4. 4.
Vamos a preguntarle ahora a otra persona. Ricardo, ¿nos has hablado hoy día? ¿Estás por ahí o estás durmiendo? ¿Está durmiendo el Ricardo? ¿No? Sofía Bastidas, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, Sofi, ¿se puede simplificar esta fracción? Creo que sí. ¿Por cuánto? Por 4. Por 4, muy bien. Y si simplificamos por 4, ¿qué fracción vamos a obtener? Vamos a obtener, ya le digo, profe. A ver. 9. 9. Ay, cónchale, ya. Ojo, 9. 9-1. 9 partido por 1, que es lo mismo que ¿qué cosa? 9. Que 9. Siempre que el O denominador sea, sea 1 9. lo omitimos. Muy bien. Por lo tanto, este 9, ¿a qué corresponde, José Ignacio? ¿Qué significa este 9? ¿Qué es el 9? El 9 son los ejercicios que han resuelto cada uno de ellos. ¿Cada uno? Pablo y Eva. ¿Cada uno? No, no, Sí. resolvió Eva. A ver, Que ¿quién dice resolvió otra cosa? Eva. Los ejercicios que resolvió Eva. Muy bien. Lo que resolvió calculamos Eva. fueron los ejercicios que hizo Eva, porque vimos que Eva resolvió 3/4 de los ejercicios y 3/4 del total de los ejercicios corresponde a 9 ejercicios en total. Por lo tanto, tenemos que Eva hizo 9 ejercicios. Pero ahora dice que Pablo hizo 2/3 de lo que había hecho Eva. Entonces, ahora va a ser 2/3 de qué cantidad? De 9. Muy bien. Como dice 2/3 de lo que hizo Eva, va a ser la multiplicación entre el 2/3 por 9, que fueron los ejercicios que tuvo Eva. Entonces, ahora este ejercicio, ¿qué es lo que me quiere ayudar a hacerlo? Yo, profe, yo. Ernesto ya participó. Benjamín Rubio, a ver usted que estaba ausente en las últimas clases. Benja Rubio, desactive el micrófono. Ya. Ya, Benja. ¿Has entendido cómo se realiza la multiplicación de fracciones? No, todavía no. Que me No, cuesta. todavía no. Ya, mira, te No. vamos a ayudar precisamente para que no te vayas de esta clase sin entenderlo. Ya. Siempre cuando aparezca un número entero, como en este caso el 9, el denominador va a ser 1. Es decir, el denominador de cualquier número que no esté escrito como fracción va a ser denominador 1. Y las fracciones se multiplican de manera lineal, es decir, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, multiplicamos 2 por 9. ¿Cuánto es 2 por 9, Benja? 18. 18, muy bien. Entonces escribimos el 18 arriba. Y abajo, 3 por 1, 3. 3. Ahora, Benja, ¿esta fracción la puedo simplificar? ¿Hay algún número que divida el 18 y que divida el 3 también? Sí. ¿Cuál? A ver si recuerdo el 2, si no recuerdo mal. ¿El 2 divide el 3? No. No. ¿Qué número divide el 3? Ahí lo dijeron, si están diciendo Dime, la respuesta dale, te quiero escuchar a ti. por el chat, pues. Si dijeron en el chat que 3. Es 3, ¿cierto? ¿Pero tú entiendes por qué es 3? No, todavía no. Porque mira, el 3 divide el 18. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 18? A ver, espera. Vamos, piensa. Acuérdate que tienes que practicar las tablas. A ver.
Vamos, Benja. 3 por 1. Sí, sí, estoy. 3 por 1, 3. 3 por 2. 6, 3 por 3. 9. 3 por 4. 3 por... Ay, que me estoy confundiendo, que me están hablando. Vamos, concéntrate en lo que yo te estoy preguntando. 3 por 4. 13. ¿Seguro? No. 3 por 4, 12. 3 por 5. 3 por 5. 15. ¿Ya? ¿Y 3 por 6? 3 por 6. 12. Lo divide el 6. ¿Cuánto es 3 por Es 6? 18. 18. Ahí, Entonces 18 6. dividido en 3 El equivale a 6. Muy bien. Y 3 dividido en 3, 1. Y nosotros sí. dijimos que si tiene denominador 1, al final es lo mismo que escribir 6. Sí. Entonces, en este caso, el resultado es 6. Gracias, Benja. Seba, ¿qué significa este 6? Los ejercicios que resolvió Pablo. Muy bien, son los ejercicios que resolvió Pablo. Entonces tenemos que Eva hizo 9 ejercicios y Pablo hizo 6. Ahí tenemos entonces la respuesta al problema. Entonces, recapitulemos qué hicimos en el ejercicio. Primero decía que Eva resolvió 3/4 de los ejercicios que dio la profesora. ¿Cuántos ejercicios dio la profesora? 12. Por lo tanto, Eva hizo 3/4 de 12, que equivalen a 9. Pero Pablo hizo 2/3 de lo que había hecho Eva. Y como Eva había hecho 9, entonces Pablo hizo 2/3 de 9, que equivale a 6 ejercicios. Entonces, en este caso, Eva hizo más que Pablo. Uno hizo 9 y el otro hizo 6. ¿Alguna duda con este problema? No. ¿No? Siempre es importante esto, acordarse de qué cantidad estamos trabajando, si es respecto al total o a la cantidad que yo ya he tenido que sacar antes, que en este caso era la cantidad de ejercicios de Eva. Entonces ahí ustedes van a saber qué van a poder multiplicar. Veamos el último problema para comprobar aprendizajes de la clase de hoy. Dice, Leonor gasta 4/10 de sus ahorros en comprar una consola y 3/6 de lo restante en comprar un joystick para la consola. El resto del dinero lo guardó para poder comprar juegos después de que termine la pandemia. ¿Cuánto dinero guardó para los juegos si al comienzo tenía ahorrado 70.000 pesos? Entonces, lo primero, comprender el problema. Él tenía 70.000 pesos. Gastó 4/10 en una consola. Y obviamente, cuando gastó en la consola, le quedó otro dinero restante. De ese dinero restante que le quedó, gastó 3/6. Entonces, como no lo gastó todo, le volvió a sobrar dinero. Y ese dinero que le sobró lo guardó para los juegos, que es lo que nos preguntan, ¿cuánto dinero al final guardó? Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es cuánto gastó en la consola. Y en la consola tenemos que gastó 4/10 del total del ahorro. Es decir, ¿qué multiplicación voy a tener que hacer acá, Diego Lucero? Una multiplicación. Ya, la multiplicación entre qué cosa. ¿Cuál es la cantidad acá? El 4/10 con ¿Por? por el 3. Dice 4/10 del total. ¿Cuál era el total? Vamos, lean el 3. problema, compréndanlo. Profe, ¿cómo se dice el 6 abajo del numerador? Siempre se me olvida. Sextos se dice. ¿No sería el 3/6? Ya. ¿Alguien piensa que es otra cosa? Obviamente va a ser otra cosa. Profe, están preguntando si el total
del total de dinero que se gastó, sería el 70. Muy bien, ahí el Ernesto lo dijo. Mira, Diego, tú tenías 70.000 pesos. Imagínate que tienes el dinero. De ese dinero, tú ocupaste 4 partes de 10 para una consola. Es decir, del total del dinero que tú tenías, si tú lo divides en 10 partes iguales, en 10 grupitos, tú solamente utilizaste 4 de ellos para la consola. Es decir, 4 décimos del total equivale a calcular 4 décimos por el total de dinero que teníamos, que en este caso era 70.000. Y eso es lo que se ocupó en la consola. Los 3/6 de lo restante va a equivaler en el fondo a los 3/6 del dinero que me queda, después de haber gastado en la consola. Y eso es lo que yo ocupé para comprar un joystick. Entonces, resolvamos primero cuánto dinero ocupó en la consola, que equivale a multiplicar 4 décimos por 70.000. Hagan eso y les voy a ir preguntando para que me digan cuánto fue el total. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? La Dani, ¿está por ahí, Daniela? Profe, ¿Quién me dijo, profe? yo, pero ya les estaba preguntando a Daniela. Ah, ya, también quiere participar la Carla. Vamos a ver si la Dani está. Dani, ¿estás? ¿No? ¿No está la Dani? Profe, la Dani dijo por el chat que lo está resolviendo. Ah, que lo estaba resolviendo, ¿lo dijo? Ah, ya. Lo está resolviendo. Vicente. Ayúdame tú con la primera parte y después la Dani nos ayuda con el final. Si no mal creo, ocupó 40.000 para la consola. Tú dices 40.000. Ya, vamos a ver Sí. qué obtuvieron los demás. ¿Alguien tuvo otro resultado que no sea 40.000? Desactiven el micrófono nomás y díganme si alguien tuvo otro resultado que no sea 40.000. 240.000. 240.000. O sea, gastó más de lo que tenía. Para los que me dijeron un valor mayor a 70.000, están gastando más de lo que tienen. Gracias, Bolsonaro. 52.000. ¿Quién quiere hablar ahí? ¿Quién se escucha como entrecortado? El Benjamín Enrique. Ah, el Benjamín Enrique, pero creo que habló por el chat, ¿no? Benjamín Enrique, dime tú, ¿qué resultado te dio a ti? Benjamín Enrique, 52.500. Y el Cristian Soto, 28.000. Oh, están dando todos resultados diferentes. 28.000 se vuelve a repetir. 280.000 ponen Me dio lo algunos. mismo que le dio a Cristian. Para los que me dicen un número, insisto, mayor a 70.000, no están calculando todo, porque acuérdense que no puedo gastar más de lo que tengo si solamente estoy ocupando 4 décimos. Es decir, 4 partes de 10, no estoy ocupando ni siquiera la mitad del dinero. Veamos, resolvamos. Dani, ¿estás por ahí? Dani. ¿No? ¿No está? Profe, abro el chat, la Dani. ¿Hablo por el chat? No lo entiende, ya. ¿Alguien que me quiera ayudar a hacerlo con micrófono? ¿Alguien a cambio de unas decimitas? Yo, Yo, ¿Quién es yo? Sofía Sofía. ¿Qué Sofía? Sánchez. Sánchez, ya Sofía Sánchez. Vamos, ¿cómo resolviste esta multiplicación? El 4 por 70.000. ¿Ya? ¿Y cuánto te dio eso?
A ver, espere. 4 por 70, 280.000. Ya, 280.000, ahí están los que decían algunos 280.000, pero ¿qué había que hacer con este 280.000? Profe, perdón por interrumpir, pero me Dividirlo en queda 10. 5 de batería. Ya, Seba, no te preocupes. La clase está grabada, así que la voy a enviar, no te preocupes. Gracias. Yo Ya, también Sofi, estoy en sigamos. 2%. 10 por 1, 10. 10 por 1, 10. Entonces, si tengo 280.000 partido por 10, esto es lo mismo que decir 280.000 dividido en 10, ¿cierto? ¿Y cuánto daba esto? Espere, 28.000. Muy bien. Acuérdense acá que ustedes pueden simplificar los ceros. Puedo simplemente eliminar un cero y eso significa que simplifiqué por 10. Entonces, en este caso, nos van a quedar 28.000. Y esos 28.000 fue lo que utilizó para la consola. Y tiene sentido, porque él dijo que utilizó 4 décimos del ahorro, es decir, un poco menos de la mitad. Y un poco menos de la mitad va a ser 28.000, ¿sí? Este es el dinero que utilizó para la consola. Ahora, ¿qué dice? Que utilizó 3/6 de lo restante en un joystick. Es decir, en un mando para jugar en la consola. Entonces, se utilizó 3/6 de lo restante y yo ya gasté 28.000 de los 70.000 que tenía. ¿Cuánto dinero ahora tengo para poder comprar el joystick? Giancarla. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Si teníamos 70.000 pesos y hemos ocupado 28.000 en la consola, ¿cuánto dinero me queda? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Restar, profe. Restar. ¿Qué restamos, Giancarla? 28.000 menos 3/6. ¿Segura? Nicole, ¿qué crees tú? Que hay que restar 70.000 con 28.000. Muy bien. 42.000. Muy bien, Nicole. Como teníamos 70.000 ahorrado, que es lo que aparece ahí, y hemos utilizado 28.000 pesos, tenemos que restar al 70.000, 28.000 para saber cuánto nos queda para poder comprar el joystick. Y tal como dijo la Nicole, si nosotros restamos, vamos a obtener al final que tenemos que calcular los 3/6 de 42.000, que es lo restante, el dinero que me queda. Entonces, ahora resolvemos esa multiplicación. Y si resolvemos la multiplicación nos va a quedar 3 por 42.000. ¿Cuánto es 3 por 42.000? 126.000. ¿Quién fue ahí la que me respondió para anotarlo? La Naomi, profe. La Naomi, ya. 3 por 42.000 dio 126.000. Muy bien. Y esos 126.000 queda sobre 6 por 1, que es 6. Entonces, al final tenemos que ahora dividir 126.000 dividido en 6 o simplificarlo, ¿cierto? Si lo dividimos por 6, ¿qué valor nos va a dar? 21.000. 21.000. 21.000. Entonces gastó 21.000 pesos en el joystick para poder ocupar la consola. Y ahora, si él tenía 70.000 pesos, gastó 28.000 en una consola, 21.000 pesos en el joystick, y el resto lo iba a guardar para los juegos, ¿cuánto le va a quedar para los juegos? ¿Qué tendríamos que hacer? Restar el 21.000 con el 42.000. Muy bien, como teníamos 42.000 y ya gastamos 21.000, tendríamos que restarlo para saber cuánto le sobró. Muy bien, Seba. En este caso, entonces, ¿qué información tenemos? En la consola gastamos 28.000, en el joystick 21.000, es decir, entre ambos hemos gastado 49.000 pesos.
para saber en el fondo cuánto nos queda, al total tendríamos que restarle al 70.000 los 49.000 y nos daría 21.000. O al 42.000, como dijo el Seba, le restamos el 21.000 y también obtendríamos 21.000 pesos. Entonces esos 21.000 pesos fue lo que guardó para los juegos. Aquí algunos en el comentario decían que la consola estaba barata, pero parece que el mando, el joystick y los juegos eran bien caros. Así que hacer consola china no era muy conveniente que digamos. ¿Hay dudas en este ejercicio? No. He sentido que en esta clase les ha costado los problemas, no están tan No, activos Fen. como otras veces. Veamos qué dicen en el chat. No, están hablando de otra cosa en el chat. Ya. Recordemos entonces, ¿qué es lo que necesito que entiendan sí o sí? No pueden irse de esta clase si no lo entienden. Primero, que el de o del siempre va a significar multiplicar. Pero multiplicar ¿con quién? Ustedes tienen que entender el problema para saber qué número utilizar. En el primer caso, eran 4/10 de sus ahorros. Y los ahorros eran 70.000. Y por eso multiplicamos el 4/10 por el 70.000. Pero en el otro dice que es 4/6 de lo restante, es decir, del dinero que le sobró. Y para calcular el dinero que le sobró, había que restarle al total lo que ya había utilizado en la consola. Y ahí nos va a dar otro monto. Finalmente, después ver qué nos están preguntando, que en este caso era cuánto dinero había guardado después de haber hecho las 2 primeras compras, que en este caso después había que sumar y restar para poder saber cuál iba a ser el total. No sé si alguien tiene alguna duda para aclararlo en este último ejercicio. ¿No? Ya, profe, perdone por interrumpirla. No hablen de GTA, estamos en clase. Sí, los que están en el chat hablando de otra cosa, no los voy a aceptar en la próxima clase. Ya. Cierre entonces. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Alguien de ustedes que me quiera decir lo que aprendieron hoy? Nicole. Que el D significa multiplicación. Ya, la Daisy ahí me dijo la multiplicación. ¿Entre qué cosas? Entre fracción y número natural. Entre fracciones y números enteros, me dijo la Sofi. ¿Qué más aprendieron hoy día? ¿Solo multiplicamos? También fracciones, número mixto. Transformar. Transformar de fracción a número mixto, muy bien. Pero, ¿resolvimos ejercicios de multiplicación por sí solo o estábamos trabajando algo con esas multiplicaciones? La comprensión, no, mentira. ¿La comprensión de qué? Del problema. La comprensión de los problemas. Estábamos trabajando en la resolución de problemas, no estábamos resolviendo multiplicaciones sin contexto. Estábamos resolviendo multiplicaciones en la resolución de problemas. Ese era nuestro objetivo, resolver problemas con multiplicación. Entonces, obviamente, teníamos que trabajar primero el comprender los problemas. Una vez que ustedes comprenden el problema, van a saber qué operación realizar. Que en este caso, siempre acordarse. Si yo tengo un D o un del, ¿qué se va a significar ese D o del? Que hay que multiplicar. Que hay que multiplicar. ¿Y en qué hay que poner atención cuando yo tengo el problema y aparece ese D o del? Es que si aparece Entre la fracción. de multiplicación. Ya, que si aparece el D o del es multiplicación. ¿Y la cantidad de qué va a depender? Del total. De lo que diga el problema, que puede ser en unos casos el total o puede ser del total de otra cosa que tengo que calcular antes, como el problema de Eva y Pablo. Primero tuvimos que calcular la cantidad de ejercicios que hizo Eva para después saber los de Pablo, porque Pablo decía que eran 3/6 de lo que había hecho Eva. Entonces, para saber primero cuánto hizo Pablo, tenía que haber sabido lo que hizo Eva. Entonces, siempre hay que fijarse que cuando diga de una cantidad, ¿qué cantidad estamos hablando? Si es el total o es otra cosa que debo calcular antes. Eso tienen que considerarlo a la hora de resolver la tarea. ¿Cuál es la tarea? Tienen que hacer la actividad número 4 de la guía 5, y en este caso la actividad número 4 es resolver problemas que involucran la multiplicación. En el primer caso dice, Tomás compró 3/4 kilogramos de semillas, pero solo utilizó 2/3 de ellas. ¿Cuántos kilogramos de semillas utilizó? En la B,
Espérenme, chiquillos. En la B dice, Liliana comió 2/5 de un postre y su hermana Pamela comió 7/8 del resto. Esto ya lo vimos en clases. Y la última, Francisca es dueña de 3/5 partes de un fondo y vende 2/3 partes de su propiedad. ¿Qué parte del fondo no vendió? Todo esto lo trabajamos el día de hoy. Si tienen dudas o no recuerdan algo, les recomiendo que revisen el video de la clase. ¿Ya?